Entonces, bueno, la sesión pasada justo con Nasli trabajaron el tema de estigmas y prejuicios. Bueno, esto es un tema de debate de las ciencias sociales muy importantes, psicología, trabajo social, sociología, y que pues a nosotros como politólogos y abogados nos cuesta también el abordaje porque no estamos tan acostumbrados a abordar, bueno, sí, a construir teoría alrededor de algo que marca nuestra convivencia diaria. Y entonces, pues esto primero es uno de los elementos que caracterizan los estigmas y prejuicios. Esperen, porque no apagué el celular. Listo. Y el primer elemento de los estigmas y prejuicios a considerar es estas herramientas sociales con las que vamos clasificando a las personas, ¿no? Entonces, conforme a algunos atributos y siempre enmarcados dentro de una construcción ideológica. Entonces, este sería un primer elemento a tener en cuenta, que podamos más bien entenderlo desde la ejemplificación, como por ejemplo un atributo de género o de sexo, entonces este es hombre porque tiene tales rasgos y determinadas características, físico porque tiene determinada forma, no sé, los cachetos, como yo que soy súper cachetona, o determinada forma los ojos, o la profesión, entonces construimos categorías alrededor de una profesión. Por ejemplo, los abogados generalmente nos categorizan como personas deshonestas, pero en búsqueda de la justicia. También por lo que vamos a seguir explicando. Y recuerden esta palabra que ideología y la construcción ideológica está detrás de esa construcción y de esa representación de unos determinados atributos. Entonces, acá nos devolvemos a la primera sesión con ese mapa general que tenemos frente a la incertidumbre, y eso es lo que nos permite generalmente el tema de estigmas y prejuicios, bueno, categorizaciones inicialmente que después se pueden transformar en estigmas y prejuicios. Entonces hacemos un mapa general de unos atributos de estas categorías que relacionamos con algunos ítems para hacerle frente a la incertidumbre de la vida cotidiana. Y pues seguridad tenía una relación muy específica con el tema de la vulnerabilidad, con esto de, bueno, cómo me muevo en estos espacios y qué comprensiones voy a tener de estos espacios. Y para ir abordando ya estigmas y prejuicios, entonces, cómo afrontarnos en una rutina específica, en un medio específico, y quién soy yo en ese medio específico, construyendo unas identidades frente a varios de esos ítems. Entonces acá vienen elementos determinantes, pues que la invitación también en la cátedra es que los podamos pensar entre todos y todas, y es estos procesos de herencia y aprendizaje, desde la familia, desde nuestro entorno familiar más nuclear hasta los territorios más cercanos y distantes, ¿no? Entonces ambos marcan ciertos rasgos de identidades que nos van moldeando frente a las perspectivas que tenemos en nuestros entornos. Y pues acá, esto para tenerlo en cuenta, van a ver que esto es como una cajita, una matrushka rusa que se va agrandando, y es que en estos aprendizajes familiares vamos construyendo unas determinadas lealtades. Y, por ejemplo, el tema de la traición a la tribu familiar es algo muy importante que se hace en los procesos terapéuticos, ¿no? Porque siempre desde niños nos van inculcando algunas cosas y algunas formas de pensar. Y mucho más también cómo vamos a mandar a nuestro niño en un entorno de socializarse en el marco de que tiene que conocer gente de determinados patrones. Y pues acá el psicoanálisis trae un concepto que nos va a servir mucho para entender el tema de la criminalidad, que es la suciedad, ¿no? O sea, cómo evitar esa socialización con personas que nos puedan ensuciar, como una categoría muy básica y biológica. Ahora eso ya va a un constructo de sensación de normalidad y despersonalización, que ahí es donde tenemos un previo paso a la estigmatización y la construcción de prejuicios sociales. Entonces, partiendo de paradigmas de homogenización, entonces tenemos que movernos por líneas que más o menos entendamos, dentro de marcos que más o menos entendamos para vivir la cotidianidad, con estas relaciones con nuestra manada, con nuestra familia, bueno, la tribu previamente,
que además es muy importante porque nos marca siempre desde perspectivas actuales, económicas y sociales, se piensa como individuo de la persona, pero realmente lo que lo hace persona es su socialización. Y pues incluso el desarrollo psicosocial, bueno, psicosocial está marcado por eso. Y el tercer elemento también es que esto se empieza a relacionar con un instinto biológico de mostrar fortaleza, fortaleza en la manada frente a la que estamos con desconocidos, entonces pues tenemos que mostrar la mayor cantidad de máscaras para que no vean nuestras vulnerabilidades y nos ataquen. Y pues en este marco de desarrollo llegamos a un paradigma moderno. Entonces, tenemos como todo esto instintivo, también emocional, familiar, relacionado con la tribu, frente a un paradigma jurídico-político en donde hay un marco de derechos y una dignidad que atraviesa cualquier tipo de persona, no importa sus diferencias raciales, de género, cualquier categorización que se haya establecido en estos previos pasos. Hay un respeto general que se enmarca frente a la ley y pues que se debe enmarcar frente a la ética y dinámica social. Pero pues ahí está uno de los conflictos principales y que lleva al tema de los estigmas y prejuicios. Y pues acá les traigo una lectura, una cita muy actual del tema de comunicación que se les va a leer. Para aniquilar a los judíos hubo un paso previo, reducirlos a piojos. Para asesinar habitantes de calle, lo primero que hicieron fue denominarlos desechables. Para tumbar a Salvador Allende hubo que generar primero un pánico económico que conjugó la prensa y el desabastecimiento, entre otras estrategias. Entonces tenemos estos marcos, esto es de un profe que además es de ciencias políticas, Víctor de Correa, y él ha ido por todo el mundo, ¿no? Como analizando estos paradigmas también que se mueven sobre todo en la guerra y en los momentos en donde hay tanta incertidumbre social. Y entonces parte de un esquema de comunicación que se mueve de manera masiva, ¿no? En sociedades donde ya no hay una tribu pequeña, sino una sociedad como la que tenemos. Lo más importante es considerar estos estereotipos y plasmarlos en unas determinadas personas para sentirnos dueños y estables frente a esa incertidumbre social. Y pues que se haga más fácil el tema ético. Ya vamos a ver por qué. Entonces acá entra sin duda a jugar ya el tema de estigmas y prejuicios, muy ligado a que consideremos otro elemento muy sustancial acá, que no es algo individual ni construido individualmente, sino grupalmente en un contexto social específico, pero que nos impide pensar y relacionarnos con el otro. Entonces, por supuesto que necesitamos esta parte biológica que hace parte de nosotros, eh, sí, es parte de la construcción personal y social, la categorización y de pronto la atribución, el reconocimiento del otro a través de unos atributos. No obstante, ya cuando eso pasa a ser un estigma y un prejuicio, es imposible ver al otro, porque no podemos pensarlo sino solo a partir de algunas categorías que nos han enseñado en los diferentes constructos sociales. Y pues cuando ya no se puede pensar, se puede hacer de todo con el otro, porque pasa lo que les mostraba un poco acá, y es la despersonalización. El otro deja de ser una persona. Y pues acá viene a atravesarse también un elemento importante dentro de esto y es la norma y cómo se comporta, cómo se comporta en relación, en el relacionamiento con el otro. Entonces, aquí hay dos comprensiones de la norma. El primero como un proceso de discusión social sobre la ética y sobre este paradigma moderno de que hay un marco de derechos humanos y la persona es persona solamente ya por existir y está enmarcada en un proceso de dignidad solamente por ser persona. Y es una discusión constante y abierta. Y el segundo paradigma que también puede abrirse es que se castiga al diferente, al conflictivo, al que cuestiona, al que no se acomoda a esa estructura del orden que les mostraba un poco el profe Arturo en la segunda sesión sobre conflicto y delito. Y que por supuesto esto también responde a este otro elemento que son las estructuras de poder. Entonces, la política justamente busca analizar esas estructuras de poder y comprender también las condiciones socioeconómicas
que en un sistema como el que tenemos actualmente en Colombia, digamos que liberal por llamarlo bien, pero sería más neoliberal, pero en donde se enmarca y se prioriza un sistema económico capitalista. Y pues también se nos ha vendido una cosa de que el individuo se supera por sí mismo y es responsabilidad exclusiva del individuo todas las acciones para superarse. Y pues sigue siendo este hombre masculino que es dueño del mundo y puede alcanzar determinadas metas y su meta principal es ser rica. Ahora bien, ya vimos que está ligado y siempre marcado por un ámbito social. Y hay alguna vez con un profe que está ahorita en el Ministerio de Educación justamente, veíamos cómo a veces esas condiciones llegan, bueno, y eso también lo explica el índice de Gini, llegan a las 8 generaciones después que acompañan a una familia. Entonces, si naciste en una familia con determinadas condiciones socioeconómicas, eso va a acompañar a tus hijos y a tus nietos y salir de ahí requiere, y acá es importante hablar de la función de un estado de bienestar en ese modelo que se podría comprender del Estado para acompañar la superación de esos procesos que marginalmente no se pueden hacer ni que porque el individuo se propone levantarse ese día y ser rico a superar, porque esas condiciones no se superan de esa forma. Y pues el último elemento, ya para enmarcarlo y relacionarlo con el tema de la criminalidad, es el de la cultura. Entonces también es importante situarnos en un continente como el latinoamericano, en donde tenemos varios de estos elementos que quiero que se lleven para analizar el tema de la criminalidad, y es que pues vivimos periodos de colonización importantes y fuimos colonias de muchos países denominados primer mundo, en donde era vergonzante ser lo que éramos y lo que somos de muchas formas. Nuestra piel, nuestra raza era una condición de exclusión. También vienen otras personas negras afro que son maltratadas y traídas de una forma violenta y eso se considera desarrollo. En esa época se considera desarrollo. Y pues también algo muy importante de lo judío cristiano que se mezcla aquí es que se expiaba a través del cuerpo, ¿no? Las culpas eh, de lo malo de existir se expiaba a través del cuerpo y eso se queda también en el tema del fenómeno criminal. Y uno de los continentes con los niveles de Gini, con los índices de Gini más altos, eso en relación con los altos niveles de inequidad que hay en todos los países y nosotros uno de los más destacables, no, no por mérito, sino porque algunos poseen muchísima riqueza y otros no poseen nada. Me hizo acordar mucho de una lectura, pues de pronto alguna vez estudié acá filosofía, he visto a Hegel, y él pone esta contradicción que a mí me pareció bastante honda. Y es como que algunos se matan por tener un baño de oro, mientras que otros buscan su comida en la basura. Y pues qué procesos psicosociales puede tener uno y otro, eso crea una gran brecha. El tercero, algo que nos viene a atravesar finalmente culturalmente, el narcotráfico y algo que atraviesa la criminalidad hoy en día. Es muy importante conseguir la plata de manera fácil y rápida y el valor de casi que es un valor aquí, se promueve ascender de manera social, no importando a quién se pise y por encima de quién se pase. Y pues el tema de la ambición acá es muy importante. La codependencia económica en relación con otros países y pues todo este fenómeno de los desarrollos diferenciales, la violencia para resolver problemas sociales por el desconocimiento, también por estos periodos iniciales, y una norma que no refleja las discusiones sociales, sino imposiciones jerarquizadas y que responden a unas estructuras de poderes. Y pues acá de destacar que casi todos, con excepción de los que tenemos actualmente, pero todos los códigos penales que tuvimos durante el siglo XX fueron productos de estados de excepción, por lo cual el Estado decía, vamos a declarar un momento en donde podemos hacer lo que queramos, violentar los derechos humanos de todos y vamos a decretar estas normas penales. Y pues los picos de hacinamiento están presentes, creo como veíamos la sesión pasada, en los momentos de debates políticos más fuertes en nuestro país. Ahora esto se refuerza muchísimo
en la criminalidad, ¿no? Todo esto se subsume. Entonces, generalmente es la población de delitos comunes, que es como la que más venimos trabajando, refuerza su identidad personal, que es algo muy importante para movernos dentro de un contexto social, eh, por pertenecer a este gremio de la criminalidad, ¿no? O sea, porque frente a otros mecanismos sociales de inclusión ha estado excluido. Entonces, ahí refuerza una identidad que después pues lo despersonifica en muchos sentidos. Y también la importancia de que esto requiera un análisis complejo. Es decir, no solamente es analizar este contexto social, sino también el perfil psicosocial del individuo, las condiciones socioeconómicas, como veíamos, la intervención y las herramientas que nos pueden dar las políticas públicas y que se interrelacionen con un individuo específico, con un individuo y con un territorio específico. El sistema de valores que entra en discusión social. Y pues creo que lo más básico para esa discusión social es identificar cuál es el límite entre el otro y yo mismo, ¿no? Y cuando yo me paso de la raya, cuando irrespeto al otro y pues ya lastimo al otro de tal gravedad que pues ya deja de ser un conflicto y pasa a ser un delito. Y pues esta es una categoría que yo quería rescatar justo porque pues también ha pasado con la discusión de esta cátedra y pues sí ha pasado en el ejercicio del centro de pensamiento, porque el estigma es como que defendemos a las ratas o defendemos a esa lacra humana, así como los piojos de los judíos, que después 6 millones terminan siendo quemados en cámaras de gas. Entonces, es también una invitación en ese marco de complejidad. Entonces, lo fácil es colocar el rostro del mal en una población específica, que es esta población, encerrarla, culparla y castigarla hasta que pague pues por el sufrimiento gestado. Y pues había una expresión que tenían en uno de sus textos de limpieza social que era matar para quitar la maña de atracar. Entonces, ¿hasta dónde nos lleva una idea, esa comprensión ideológica de miedo y superioridad? Pues para afrontar como esa incertidumbre que también nos dan los fenómenos de inseguridad. Eso es lo más fácil, porque es muy fácil asignarle categorías a los otros sin pensarlas y dejar de hablar y mirar eso. Por eso se escogieron las cárceles como modelo prioritario, para esconderlas y no ver la realidad que se vive allá. Pero lo más difícil, y pues la invitación a ustedes también es para que hagan eso, es identificar el rostro del horror, que ese rostro está presente en todos nosotros, no de las mismas formas, pero está en nuestra sociedad presente afuera. Entonces, vivimos lo de los falsos positivos. Colombia es el país con niveles más altos de limpieza social y que hoy en día, ahorita con una noticia que está más que vigente, de descuartizamiento está presente. Como familias acá, las cifras se han movido entre 80 y 90% de abuso infantil dentro de los hogares. El abusador infantil está en los hogares y con tasas de suicidio muy alto en la población juvenil, pues en el marco de que alcanzaron casi un 30% en el paro nacional de desempleo, pues como que las expectativas sociales y de progreso difícilmente se han consolidado. Entonces, ver ese rostro que es difícil, que pues ahí sí como la labor de la Comisión de la Verdad, difícil ver la verdad, pero si la vemos realmente podemos pensarnos estrategias más claras y responsabilidades más claras para resolver de fondo y profundamente esas realidades. Y pues listo, eso sería todo. Hoy tenemos el placer de contar con Adriana Romero Sánchez. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional y criminóloga. Ella investiga asuntos relacionados con el sistema penal, el castigo y la justicia transicional. También diseñó y coordinó el Observatorio de Política Criminal del Consejo Superior de Política Criminal y actualmente es becaria en Fulbright e investigadora doctoral de la Universidad de Wisconsin. Entonces, pues Adriana, te damos paso. Muchas gracias por estar aquí. Hola a todos, buenas noches. Espero que se encuentren bien y muy entusiasmados. He estado pues compartiendo sus exposiciones y creo que con eso tenemos como un buen insumo para conversar y para poder
discutir un punto que es central para mí y es que tengamos en consideración cómo el control social hace parte pues de nuestra existencia en común, es uno de esos elementos que condiciona y que permea todas las relaciones sociales en las que nos encontramos. Y por otra parte, como el control penal, que a veces pareciera ser un mito tan estructurante y tan presente en los imaginarios sociales, pareciera ser por una parte un campo en disputa, pero por otra parte algo construido e histórico, y quiero concentrarme especialmente en ese punto. Entonces, para el día de hoy tengo unas preguntas que se conectan con lo que ustedes han venido exponiendo y discutiendo, y es pues en qué consiste eso del orden social, cómo se mantiene, por qué el Estado puede usar la violencia, en qué consiste el uso de la violencia organizada del Estado, que creo que esos son uno de los puntos centrales que ustedes pudieron discutir a través de los materiales. Y finalmente, en lo que me quiero sobre todo enfocar y por donde voy a comenzar, que es cómo se materializan pues estas discusiones y ese mantenimiento del orden social y ese uso de la violencia a través de la política criminal del Estado. Y voy a tratar de poner unos ejemplos un poco concentrados en la política criminal del Estado colombiano, pues que es la que nos cobija a todos. Entonces, pues la primera pregunta, que muy probablemente ustedes la han tenido ya en otras sesiones, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de política criminal? Y cuando hablamos de política criminal, pareciera que tuviéramos un consenso sobre eso que implica o cuáles son esas herramientas del Estado que hacen y conforman la política criminal, pero la realidad es que eso es solo definir en qué consiste la política criminal ya implica una discusión sobre autonomía y sobre los ámbitos de definición y de actuación de instituciones que no es pacífica. ¿Y en qué sentido no es pacífica? Por ejemplo, pensemos en unas discusiones que están muy en boga en los últimos días. La policía, cuando desarrolla sus funciones principalmente, ¿qué está haciendo? Está haciendo política criminal, está haciendo política de seguridad, o cuando pensamos, por ejemplo, en las políticas de prevención, que tenemos estudios que muestran que si los niños están escolarizados en jornada completa, tienen una menor probabilidad de estar vinculados con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes o con otro tipo de situaciones tanto de conflicto penal como en su calidad de víctimas del delito. Entonces, esas políticas de prevención son parte de la política de educación o son parte de la política criminal. Entonces, cuando hablamos de la función de la política criminal como algo que hace parte del Estado, que hace parte de las políticas de Estado y que hace parte de lo que las instituciones públicas deben implementar, pues a veces pareciera muy lógico, muy de sentido común, pero cuando lo vamos a delimitar ya no es tan claro. Entonces, podríamos hablar de 3 dimensiones que son aceptadas y ustedes pueden ir moldeando su propio criterio. Primero, una visión súper penalista o súper de abogado que se dedica a la práctica penal, la política criminal, consiste en el conjunto de normas en donde están los delitos. Entonces vamos al Código Penal, vemos delitos, la política criminal del Estado son esos delitos y cómo los vamos a tratar. Una forma un poco más sociológica, por decirlo de alguna manera, piensa la política criminal como ese conjunto de mecanismos de control formal e informal de los ciudadanos. Entonces podríamos incluir ahí incluso como parte de la política criminal las actividades de linchamiento, de justicia por mano propia, incluso esos actos de la fuerza pública ilegales que constituyen mecanismos de control, e incluso otras formas de control que se escapan del control del Estado, de lo que se supondría que el Estado debiera controlar, como las que ocurren en otros ámbitos institucionales. Y en tercer lugar,
pues digamos que una visión un poco más moderada, pero pues intermedia entre estas dos versiones sería el conjunto de actuaciones institucionales encargada de la prevención y reacción de delitos que están previamente definidos. Entonces, si se dan cuenta, y comenzamos a tener una serie de elementos e ideas que pareciera que estuvieran dándonos pautas sobre qué es aquello que delimita un ámbito como una política criminal. Por una parte, pues la existencia de una dimensión jurídica, una dimensión formal oficial. Por otra parte, una relación entre el Estado y los ciudadanos respecto de sus conductas, y un tercer componente respecto de pues unas conductas de un conjunto de conflictos sociales que son las que parecieran ser relevantes y que son aquellas frente a las cuales hay respuesta que, por decirlo de manera muy general, eventualmente podrían ser delitos o los delitos y las contravenciones, ¿no? Luego, cuando vamos a ver una visión mucho más institucional de qué significa la política criminal, pues la política criminal ha sido, esto viene de la literatura, pero la Corte Constitucional desde incluso la sentencia C646 del 2001 señaló que la política criminal tiene tres fases fundamentales. Una primera es la de criminalización primaria, que fundamentalmente es aquello que define el legislador y que establece que va a ser castigado por el Estado. Una segunda etapa de criminalización secundaria, que es básicamente las actividades y las distintas funciones y procesos que se encuentran a cargo de los jueces y que son las que llevan a establecer que una persona eventualmente cometió un delito y que, pues, por esa razón debe ser castigado a una determinada pena. Y la criminalización terciaria, que consiste fundamentalmente en la ejecución de las penas, y pues nosotros tenemos clara en nuestro imaginario que la prisión es la ejecución de la pena, o es el prototipo de la ejecución de la pena, pero eventualmente podemos tener otras medidas. Por ejemplo, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes tenemos otro tipo de sanciones como amonestaciones, como la imposición de reglas de conducta, medidas que son un poco mixtas entre los centros de atención especializado, los centros de internamiento preventivo y otro tipo de actividades en el exterior, o sea que no son totalmente cerradas. Eventualmente tenemos el brazalete electrónico, que es una privación de libertad, o a veces pues impone como una medida que acompaña una medida como la prisión domiciliaria, entre otro tipo de cosas. Entonces, eventualmente, cuando hablamos de criminalización terciaria, intuitivamente incluimos la prisión, pero no necesariamente incluimos la prisión. Esto fue, digamos que una clasificación que si se dieron cuenta en las lecturas, había una dimensión que estaba muy presente, y es que en todas estas fases de la política criminal pareciera estar muy presente la presencia, la participación de ciertas ramas del poder público. Entonces vemos que en la criminalización primaria preponderantemente participa el legislador, aunque ahora vamos a ver algunas excepciones. En la criminalización secundaria participa predominantemente la rama judicial, y en la criminalización terciaria participa preponderantemente el Ejecutivo. Entonces uno se puede preguntar, bueno, y entonces ya vemos que sí, la política criminal es una política de Estado, la política criminal está presente como una herramienta del Estado para, vamos a discutir, pero atender unos conflictos de determinadas formas. Y pues está bien, pero ¿cuál es esa relación estructurante que existe entre la política criminal y el Estado? Y uno podría decir que habría varias líneas que uno podría explorar respecto a estas relaciones, y que algunas ya están presentes en las lecturas, ¿no? Y pues la primera de ellas es cómo el poder de castigar, que
digamos que hizo parte también de sus exposiciones, es una de los ejemplos, de las más claras formas en las que la violencia organizada del Estado se despliega como parte del monopolio de la fuerza y del monopolio del ejercicio de la violencia, y que es ese monopolio el que permite, por una parte, castigar y por otra parte, pues tener una legitimidad para hacerlo y tener además la obligación de conservar unos derechos y un orden social determinado, ¿no? Entonces, pues ahí podemos ver para las preguntas clásicas, ¿sí? Para qué, cuál es la participación del castigo, por ejemplo, cuando tenemos tercerización de algunas actividades de la justicia, cuáles son los modelos de castigo, necesitamos un modelo de castigo retributivo o uno restaurativo, uno terapéutico, ¿para qué lo hacemos? Pero pues al final hay una idea muy amplia, hay un mito, el mito de la penalidad, que es en cierto sentido globalizante sobre cuál es el rol que tiene el castigo frente al Estado y el Estado, cuáles son las obligaciones que tiene, que hace que, digamos que en muchos lugares de manera institucional haya pocas preguntas sobre por qué el Estado castiga y qué tan legítimo es al hacerlo, ¿no? Más allá de los casos particulares. Luego, un segundo punto que nos plantea esa relación entre política criminal y el Estado es, pues, cómo los fines de la pena son una herramienta para una vida en común. Y ahí, pues, nos metemos a un campo súper profundo de la filosofía del castigo, que propone la discusión entre poder pensar el castigo, la pena, como una consecuencia por un delito, ¿cierto? Y es que la única razón por la cual castigamos es que alguien cometió un delito y eso tenemos que restablecerlo, que son, pues, digamos, las versiones más retributivas por las cuales a las personas se le castiga únicamente por esa razón. Y por otra, pues una visión un poco más orientada hacia el futuro, en donde la pena tiene el Estado a través de la pena lo que busca es o reconstruir el orden social o transformar a esa persona que iba en contra de la sociedad o plantear una nueva relación entre las personas que se vieron agraviadas con el delito, y ahí vemos como formas resocializadoras, restaurativas, que ahora está pues como muy en el centro del debate público, o incluso, digamos, terapéuticas, ¿no? Ahora bien, esos fines de la pena, pues yo no sé si ustedes lo han oído, pero hace parte del discurso constante, y es que, pues sí, el Código Penal nos dice que la pena es resocializadora, preventiva, que busca que el delito no ocurra, que busca transformar al delincuente, pero pues constantemente uno oye la expresión de que la cárcel es la escuela del crimen, ¿cierto? Y esto permite diferenciar dos elementos sustanciales para entender el rol del castigo en la sociedad, que es, por una parte, la finalidad, y es cómo justifico yo que el Estado pueda castigar, que es lo que yo, desde la óptica del Estado, afirmo que es lo que debe hacer el castigo, por lo cual yo estoy legitimado para hacerlo. Y por otra, las funciones que son realmente lo que el castigo hace en la realidad, que es lo que produce el castigo en el contexto social. Entonces, esa pregunta, la primera es una pregunta más filosófica y la segunda es una pregunta mucho más sociológica, que pues realmente nos supone
pues una mirada en doble sentido sobre cómo entendemos esa relación entre lo declarado y lo que ocurre en la vida real. Luego, una dimensión súper relevante sobre el castigo fundamentalmente es que ese poder de castigar y ese poder de impartir justicia por parte del Estado hace parte de la soberanía, la legitimidad y la eficacia de las instituciones, y es en ese sentido que estas instituciones son esenciales para considerar un Estado fuerte y cómo ese Estado se relaciona con sus ciudadanos. Ahora, nuevamente vamos a ver que eso tiene desde otras ópticas algunas críticas. Y pues finalmente una versión mucho más sociológica, si se quiere, o una versión un poco más desde las ciencias sociales, lo que se piensa es que la política criminal además nos puede hablar de dos elementos fundamentales. ¿Qué es lo que un Estado protege? Y cómo ese Estado, digamos, valora o determinados intereses sociales de una o de otra forma y les establece consecuencias. Y cómo es esa forma, además, un ejemplo de una forma de gobierno. Y entonces vemos que hay unas instituciones mucho más estables como la prisión. La prisión es una institución, si bien es moderna, pues ha tenido cierta estabilidad como parte de las herramientas del Estado, pero también cada gobierno puede establecer una relación un poco más o menor con esta institución, moldearle, darle forma. Entonces, por ejemplo, una cosa supremamente llamativa de la racionalidad del gobierno de Álvaro Uribe es que en los compes de política penitenciaria se incluía expresamente que la política de seguridad democrática iba a aumentar el número de personas que iban a estar privadas de la libertad porque iba a ser un Estado que iba a castigar más y que iba a ser más severo. Y entonces, por esa razón, además del cumplimiento de una de las primeras sentencias de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas de inconstitucionalidad en prisiones y estableció que había que generar más capacidad penitenciaria porque las condiciones en las que se encontraba el sistema penitenciario violaban los derechos humanos, pues a partir de esa orden y de una visión de gobierno, pues había una línea muy clara de necesitamos generar infraestructura penitenciaria para eso. Luego tuvimos un gobierno como el de Santos que tuvo una visión, diría yo, un poco dual, por no decir contradictoria, entre una política dura de seguridad que aumentó de manera exponencial hasta cierto punto la capacidad penitenciaria, con un conjunto de medidas de descongestión, de poner un poco en el centro la libertad, por ejemplo, para las personas en detención preventiva, medidas de descongestión, entre otras cosas, para compensar un poco esos cambios que institucionalmente se venían haciendo. Y ahora vemos un gobierno que no tenemos muy claro en este momento cuál va a ser la política frente a las prisiones, pero por lo menos en la óptica del discurso del modelo de política criminal se orienta a un modelo más orientado a la justicia restaurativa. Entonces, un poco para decir, bueno, esa política criminal, que es la que nos fundamenta la responsabilidad del Estado y las acciones del Estado frente al control, ¿dónde están? Y uno podría decir que fundamentalmente en 3 o 4 instrumentos. Por una parte en el Código Penal, y pues en ese sentido el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario, en las directivas de la Fiscalía General de la Nación, que establecen medidas y lineamientos sobre cómo la Fiscalía debe operar frente a la investigación y juzgamiento de delitos, pues la investigación, que su función es llevarla ante los jueces. Un tercer punto fundamental que además el último gobierno
sacó un COMPES de política criminal en junio de este año, en donde incluye un presupuesto bastante pequeño para la implementación del Plan Nacional de Política Criminal, que es el instrumento de política criminal que acuerdan todas las entidades que conforman el Consejo Superior de Política Criminal y es que establece en un plazo de 4 años cuáles son las medidas que deben implementarse. Solo se ha aprobado un Plan Nacional de Política Criminal en toda la historia y se aprobó el año pasado y pues queda como el sinsabor de que sean otras condiciones políticas las que implementen un plan de política criminal que tiene una visión bastante ajena a tanto la Corte Constitucional como a lo que puede estar en la agenda del gobierno entrante. Y finalmente, esta es una discusión, digamos, de constitucionalismo muy importante, pero las decisiones de la Corte Constitucional, fundamentalmente aquellas que están en el marco de el cumplimiento del estado de cosas inconstitucional en prisiones, pues son al final un conjunto de decisiones, primero que han incidido en cómo se ejecuta la política penitenciaria del Estado, pero además que han dado unos lineamientos de política criminal que interpretan la Constitución, que interpretan cuál es una política criminal constitucional. Y entonces, bueno, eso es muy bonito, tal, y entonces cuando uno, por ejemplo, leía Zaffaroni, que ustedes lo pudieron leer, sí quedaba una pregunta, y es como, bueno, pero en esa bolsa de la política criminal, ¿cómo hacemos para tener tantas cosas como tan distintas, no? O sea, en esa bolsa tenemos los conflictos que involucran violencia sexual, tenemos los conflictos que involucran agresiones contra la vida. Hasta hace poco, aunque pues, digamos ahora excluyendo la autonomía de la madre, estaban los conflictos respecto del aborto. Tenemos conflictos frente al orden constitucional y legal, frente al orden público, y así podríamos hacer una lista muy extensa de un montón de cosas. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el consenso, por ejemplo, que existe frente a delitos como la injuria o la calumnia, ¿no? O qué, o sea, ¿en qué momento llegamos como sociedad a considerar que la tenencia de submarinos era una conducta penalmente relevante, ¿no? Entonces ahí hay una pregunta que uno dice, bueno, creo que podemos estar de acuerdo en que el homicidio es algo que socialmente reprochamos, ¿cierto? Puede ser que luego entremos en casos y tal, y que la legítima defensa, o que la orden de una autoridad legítima, y cómo se entiende tal, pero en general uno podría decir que por lo general hay consenso en que el homicidio es una conducta que debe reprocharse penalmente. Luego tenemos unas conductas como el desvío de aeronaves, que uno diría, bueno, ¿quién dijo que eso era delito y por qué lo castigamos como delito? O, por ejemplo, incluso los delitos que recientemente se han incluido como los delitos de discriminación o los delitos de maltrato animal. Cómo de repente surgen unas nuevas conductas que son relevantes tanto para proteger como para el derecho penal. Entonces, lo que uno encuentra, bueno, y para poner un último ejemplo antes de desarrollar esto, pues está también el corte de vías, el delito de bloqueo de vías, que evidencia pues que existe detrás un conflicto social, ¿no? Que hay algo que hacen unas personas o unos grupos sociales
y que se entiende que eso perjudica a otros y se quiere penalizar. Entonces, volviendo a una clasificación muy clásica de Pavarini, pues se podría decir que hay 3 modelos para entender cómo se define eso que se conforma como delito. Y tal vez las primeras aproximaciones eran mucho más consensualistas y planteaban, bueno, nosotros como sociedad hay un montón de cosas que nos preocupan y pues llegamos al consenso que el Código Penal contiene las que más nos preocupan. Luego tenemos una visión un poco más liberal, ¿cierto? Que dice, bueno, existen una diversidad de valores y a la hora de considerar que entra el Código Penal, pues negociamos y entran varias cosas distintas. Y uno podría decir, bueno, puede ser que en esa negociación entren algunas cosas que, por ejemplo, como la discriminación, para unos no sea relevante, pero pues que no están en desacuerdo con que eso exista. Creo que frente a eso incluso podríamos irnos a una tesis más conflictualista, pero bueno, puede no ser el mejor ejemplo. Y luego una visión un poco más marxista diría, no, en realidad a la hora de pensar qué es delito y qué no es delito, pues tenemos una serie de valores sociales en conflicto y esos valores sociales en conflicto son los que hacen que sea realmente una clase dominante la que define qué es lo que sea delito y cómo se responde. Y ahí, de hecho, creo que es Zaffaroni el que plantea que hay pues unos ejemplos muy claros. ¿Por qué robarle algo a alguien es delito? Pero ¿por qué dejar de pagarle al trabajador es un conflicto laboral si en los dos casos hay un daño patrimonial? ¿Sí? Y pues la respuesta, digamos, desde el marxismo es muy clara en ese sentido, pues porque quien define las normas no son los trabajadores, sino son los patrones. Entonces, claro, ahí vemos que esto nos muestra cómo pues lo que se incluye en una cosa como el Código Penal, lo que se establece como objetivos de protección del Estado, pues es algo que va a estar constantemente en disputa. Ya para ir cerrando, porque se me está acabando el tiempo, quería dejar unas ideas adicionales, generales, ¿no? Entonces, lo primero es eso, que el control penal es un campo en disputa y es un campo en disputa que ya estábamos discutiendo en la definición de qué es eso que es objeto de castigo, pero que va a continuar en disputa en las distintas etapas sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, pues también va a ser una disputa qué es lo que se investiga y qué es lo que ocupa los recursos, por ejemplo, de la fiscalía. Porque investigamos un delito de impacto social y otro no se investiga. ¿Qué es lo que hace que, que que tengamos algunas conductas que permanezcan en la impunidad aun cuando haya pues información para eso, ¿no? Por falta de recursos, por intereses, ahí hay un montón de cosas que continúan en disputa y continuarán en disputa también en la ejecución de la pena y cómo los jueces de ejecución de penas leen determinados asuntos. Por ejemplo, un asunto de lo cual se quejan muchas veces las mujeres privadas de la libertad es que el castigo que ellas ocupan, que ellas cumplen, en muchas ocasiones pues termina involucrando además castigos que no están contemplados en la ley, como la pérdida de la custodia, que los hijos se van al ICBF, como un montón de asuntos que pareciera pues que no tienen nada que ver con el conflicto penal, pero que son como una continuidad, un correlato de aquello que que resulta de la consecuencia de que una persona con ciertas características, en este caso ser mujer, experimente estando pues bajo el control del Estado, ¿no? Hay
como una paradoja que señala Durkheim cuando habla sobre el castigo, y es que Durkheim señala que si el Estado castiga mucho, pero es ilegítimo, pues ese castigo desmedido va a ser pues exagerado, ¿no? Y va a restarle aún más ilegitimidad, pero que si el Estado es legítimo y castiga poco, pues también le va a restar legitimidad. Entonces, que es complejo encontrar ese punto medio en donde el castigo incide y alimenta esa idea de legitimidad que detenta el Estado y sobre la cual tiene esa visión de obligación, herramienta de legitimidad, ¿no? Con algunos ejemplos vimos que pues, unos bienes jurídicos son más compartidos que otros y pues eso hace que también haya en la práctica, o sea, ya cuando investigamos algunos delitos que ocupan pues los recursos y la posibilidad de que el Estado tenga respuesta frente a ellos. Los fines de la pena, pues ya vimos que difieren de las funciones y quisiera pasar a una pregunta, a ver si nos funciona, pero solo para concluir esta sección, creo que una cosa que hay que tener siempre presente es que la relación social, la relación entre la sociedad y el castigo es una sociedad histórica, es una relación histórica que va evolucionando, ¿no? Y eso implica primero que las instituciones que conocemos hoy son unas instituciones, pues, que tenemos descritas en nuestro imaginario como las correctas, pero que no han estado por siempre y que probablemente no estarán, y que esa reflexión sobre el castigo es relevante para entender también cómo queremos manejar un conjunto de conflictos sociales. Y lo que quería, tengo un pequeño quiz antes de que pasemos a la conversación y a las preguntas, pero quería que problematizáramos un poco la idea del control penal frente a otras formas de control, ¿no? El control penal va a ser solo una de aquellas herramientas de control que tenga tanto el Estado como la sociedad, y para eso quiero que hagamos vamos a ver si me sirve, una pequeña encuesta para que discutamos ese punto. Vamos a ver. Díganme si pueden acceder a ella. Son dos preguntas muy sencillas.
Bueno, vamos a esperar un ratico, un minuto más y vamos avanzando. Bueno, les voy a compartir esto para que lo vayan consultando, síganlo llenando. Tenemos apenas 76 respuestas, pero para que todos puedan acceder a los resultados. Con esto lo que quería, pues, como problematizar es cómo a veces tenemos un imaginario en donde los delitos pareciera ser algo que cometen otros y en donde poca participación tenemos, pero pues realmente hay cosas cotidianas que incluso sin el dolo, sin la intención de cometerlas, pues están presentes en nuestra vida, ya sea en acciones que nosotros cometemos o en pues situaciones que nos pasan y de las cuales somos víctimas, como las extorsiones telefónicas, las estafas, el conflicto penal está alrededor. Y volvamos a para poder como entrar a discutir qué es eso que ocupa pues centralmente esa idea del control social, ¿no? Y vemos que en lo que ustedes plantean, pues hay una serie de cosas, de mecanismos formales e informales, ¿no? Dentro de los formales que veo, tenemos tanto instituciones como instrumentos, como mecanismos, ¿no? Entonces tenemos instituciones como la policía que está presente, los medios, a ver qué más, el Estado, ¿qué más tenemos? Tenemos el ejército, que lo tenemos con tilde y sin tilde. Tenemos, bueno, informantes, tenemos herramientas como las leyes y los delitos, ¿cierto? Las armas, el censo, pues en esa idea de conocimiento y el conocimiento como uno de los fundamentos o de las posibilidades de ejercer, y mecanismos como el castigo, la educación, la religión. Acá lo que yo quería resaltar es que, pues sobre todo si nos vamos en esa lectura de Foucault, la visión de Foucault sobre el control es algo que permea todas las instituciones, desde la casa hasta la prisión, como el ejemplo más claro de los mecanismos disciplinares, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues el hecho de que el control penal se relacione con una serie de instituciones y con una serie de conflictos y de procesos no quiere decir que no haya otros procesos que tratan de simultáneamente, paralelamente, ejercer esos procesos de control que se expresan en otras formas de castigo, otras formas de premios, castigos, y pues que eso impacta cómo nos relacionamos socialmente. Hay quienes critican esa visión como pan controladora de Foucault de señalar que
la casa, el barrio, la iglesia, la escuela, el trabajo son instituciones panópticas y que son instituciones que están constantemente ejerciendo un control sobre aquellos que participan de esos contextos, ¿no? Entonces, no sé si quieren, podemos pasar de una vez a las preguntas para charlar un poco más y aprovechar el tiempo. Sí, muchas gracias. Entonces, iniciamos con el grupo 1. Sofía tiene la pregunta. Sí, buenas noches, profe. ¿Qué más? Bueno, la pregunta que mandó mi grupo es, para todos es bien conocido que últimamente la violencia urbana ha tomado fuerza, aumentando así percepciones de seguridad y generando desconfianza hacia el Estado. ¿Cómo podría el Estado combatir estas violencias urbanas sin necesidad de usar las fuerzas de represión? Bueno, ahí hay varias cosas en la pregunta que yo quisiera discutir. La primera es, cuando hablamos de violencia urbana, estamos hablando de muchos fenómenos que pueden no necesariamente ser de la misma naturaleza, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ejercicios violentos de protesta, que eventualmente no son ni relevantes para el derecho policío ni relevantes para el derecho penal. Podemos tener un incremento de delitos, que eso tenemos que verlo en las estadísticas y pues sí, claramente si nos guiamos por los medios vemos una preocupación creciente en términos de pues miedo al crimen y pánico por el nivel de criminalidad, pánico por las formas de criminalidad. Y pues podríamos tener otras formas de violencia que eventualmente, cuando hablamos de urbana, puede que no estén necesariamente reflejados, como violencia entre hombres y mujeres, violencias discriminadoras, eh, que pues en ese sentido lo ideal sería tener un poco más preciso a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de violencias urbanas. Pero si nuestra pregunta, pues la pregunta de ustedes les está claramente guiando hacia un enfoque particular sobre qué es lo que queremos cuando estamos procurando una intervención de las formas de violencia, y es fundamentalmente, pues lo que podríamos hacer es adelantar medidas de prevención. ¿Y qué se requiere para adelantar medidas de prevención frente a un problema de violencia? Pues entender con claridad en qué consisten esas formas de violencia que estamos enfrentando, en qué consisten, en qué sentidos. Pues, por ejemplo, si estamos procurando intervenir el problema de criminalidad, pues necesariamente necesitaremos incidir en cómo son esos factores. Por ejemplo, hay cosas muy polémicas como la restricción a los parrilleros, hay cosas muy polémicas sobre, digamos, medidas de control de prevención situacional que buscan incidir los lugares en donde de manera más clara se producen estos delitos. Entonces habría que procurar cómo generamos conocimiento sobre esos problemas, cómo son esas repertorios de violencias que estamos tratando de enfrentar, y para abordar esos repertorios de violencia, qué es aquello que podemos atender de manera situacional para que tenga un impacto mucho más efectivo, pero además, pues, digamos, el problema de las políticas de prevención es que son procesos habitualmente bastante prolongados, y al ser prolongados, pues requieren medidas temporalmente como con distintos niveles de rapidez y de posibilidad de enfrentarlas. Eso sería, pues digamos, de manera muy general. Muchas gracias, profe. Entonces sigue el grupo 10 a cargo de Luisa, que tiene la pregunta.
Yo no sé, pero yo no estoy oyendo a Luisa. Sí la veo, pero no la oigo. No sé si usted sí la oye. Tampoco la estoy oyendo. Entonces yo voy a hacer la pregunta, profe. Dice, ¿es posible considerar el Estado como único poseedor de armas y actor de violencia organizada con pretensión de legitimidad, aun si se tiene en cuenta, por un lado, la existencia de la legítima defensa y, por otro lado, la legitimación social de ciertas expresiones de violencia? La tenencia de las armas por parte del Estado es un mecanismo de violencia, fuerza o coerción. Bueno, ahí estamos hablando de la lectura de Burgos. Yo sobre eso diría que creo que la propuesta de él es muy interesante de diferenciar dos niveles claros, como por una parte la aspiración y por otra parte qué es lo que empíricamente ha demostrado la realidad sobre la posibilidad de tener un proceso de monopolio de las armas, ¿no? Y pues así como hay cosas que no se pueden predecir en el mundo, pues hay cosas que no se pueden controlar y es imposible en una sociedad, así como no va a desaparecer el delito, como no va a desaparecer los conflictos, como no van a desaparecer una serie de cosas, pues tampoco es posible aspirar a que el Estado tenga un monopolio real de las armas en concreto. Pero, ¿y por qué esa diferenciación es importante? Yo creo que el caso de Estados Unidos es uno de los casos más dicientes en ese sentido, y es que, si ustedes se dan cuenta, el impacto de los tiroteos masivos es realmente relevante para cómo se percibe una sociedad pacífica o no, y cómo se construyen las relaciones entre los asociados. Y esa defensa, la tenencia de armas como derecho que tienen en Estados Unidos, pues es uno de esos puntos en disputa actualmente, porque en realidad la posibilidad de que eso digamos, se limite políticamente tiene un impacto muy grande, pero por otra parte lo que muestran los estudios es que aquellos casos en donde aquellos países en donde el monopolio de la fuerza no está estipulado expresamente por el Estado tienden a ser sociedades pues mucho más violentas, y por lo tanto, como medida preventiva, los desarmes son una de esas medidas deseables para poder pacificar una sociedad. Entonces, esa discusión es una discusión importante. Ahora, si me voy con el concepto, yo soy definitivamente más weberiana, y yo creo que no deberíamos diferenciar entre coerción, fuerza y violencia, y que en ese sentido, cuando pensamos y cuando discutimos la posibilidad de que el Estado ejerza la violencia y ejerza la fuerza de manera legítima, pues no deberíamos desconocer el carácter violento que tiene pues el despliegue de ciertos mecanismos de control, que además pues es violento en la medida en que va en contra de las voluntades individuales, y adicionalmente pues en la medida en que es necesario pues reconocer como ese punto. Sí. ¿Alguien está levantando la mano? No sé quién. Sí, no sé. No, profe, parece que no. Acá no alcanzo a ver, no veo a nadie levantando la mano. Ok, no, entonces podemos seguir con la siguiente pregunta.
Bueno, es el grupo 21. La pregunta la tiene Karen. Hola, buenas noches. Bueno, procedo a realizar la pregunta del grupo número 21. Estos plantearon la siguiente. La pregunta, bueno, según el texto Manual de Derecho Penal de Zaffaroni, en este se indica varias veces que aunque la punición es una acción en el sistema penal que pretende responder a una conducta, dada su selectividad, parece más bien indicar delitos como personas, cualidades personales y no como acciones. Esto puede resultar bastante ambiguo debido a que calificar a alguien como delincuente por lo que es y no por lo que hizo directamente puede generar un problema ético y tener una influencia en la decisión de una sentencia. También podría tornar más complejo el proceso de selectividad. La pregunta que hacen es, ¿cómo se abordan todos estos conflictos? Te dejé de oír cuando dijiste cómo se abordan los conflictos. No sé si a los demás les pasó lo mismo. Eh, bueno, pues, bueno, teniendo en cuenta todo lo que dije, ellos como que plantean cómo se abordan estos conflictos de que las preguntas sean, o sea, que las decisiones sean tomadas teniendo en cuenta pues algunas cualidades personales de algunas cualidades y eso. O si hay alguien del grupo que desee explicar mejor la pregunta. No, yo te entiendo la pregunta, lo que pasa es que no te oí. Listo, no, yo creo que ahí hay una cosa muy clara que se puede resumir, y es que lo que dice Zaffaroni ahí es que está diferenciando, digamos, la teoría del derecho penal ha diferenciado fundamentalmente entre dos tipos de derecho penal: el derecho penal de acto y el derecho penal de persona, digamos, de autor. Y entonces, pues lo que ha dicho la teoría penal es que pues no debe haber un derecho penal de autor, porque es que lo que se castigan son conductas y no personalidades, y que eso pues contraviene, digamos, cualquier tratado de derechos humanos, y cualquier cosa es contrario, pues digamos, a la dignidad humana. Pero ¿qué es lo relevante ahí? ¿Cuál es el punto que hace Zaffaroni, que a mí me parece que es absolutamente diáfano y absolutamente relevante para entender la crítica a las instituciones penales? Es fundamentalmente que, si bien se define como derecho penal de acto el derecho penal, ¿sí? Es decir, que castiga conductas y no personas, que son las personas con ciertas características las que usualmente son seleccionadas por el sistema. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de todas formas el sistema penal pues es un sistema penal que suele llevar a personas con ciertas características. Si pensamos en el sistema penal colombiano, pues son personas con bajo nivel de escolaridad, con bajo nivel de empleo, pertenecientes a las más bajas clases sociales. Y entonces, pues lo que dice Zaffaroni en ese punto es precisamente eso, que lo que tenemos que resaltar es que el sistema penal persigue a unas personas determinadas, no al que roba, sino a los pobres que roban. No, en el caso de las mujeres, por ejemplo, pues no a los grandes traficantes de drogas, sino a las mulas, qué sé yo. O sea, como que detrás de eso, detrás de la idea de una serie de factores y de la interseccionalidad, es que pues se logra entender que el sistema penal pues es selectivo, y es extremadamente selectivo en términos de perseguir a personas y no delitos. Y pues si eso lo vemos en la óptica de impunidad, pues ahí sí es mucho más claro. Solo para cerrar este punto, que es muy importante, sobre la selectividad, los estudios de encarcelamiento en masa en Estados Unidos son muy interesantes al demostrar pues que el sistema penal en Estados Unidos es un sistema penal racista, y que lo que hace es castigar a personas negras fundamentalmente, y en segundo lugar a personas latinas, y que en realidad lo que pasa con el sistema, pues
digamos, no estamos entrando al detalle de quién es el que comete delito, si es que todos cometen delito, cómo el delito se distribuye y cómo se seleccionan esas personas que cometen delito por parte de las autoridades para que entren al sistema. Pero lo que vemos en realidad es que a quienes el sistema castiga son personas con unas características relativamente homogéneas. Y entonces ahí es donde vemos esa selectividad y esa idea de que el sistema penal castiga a personas. Gracias, profe. Y para terminar, la última pregunta la tiene el grupo 29, que la va a leer Juan David. Vale, profe, buenas noches. Bueno, yo creo que es una pregunta que se ha contestado a lo largo de la sesión, pero que puede servir como una pregunta de cierre también, y de pronto también como para sintetizarla un poco, o también pues si el grupo 29 alguno quiere hacer un comentario adicional. Pero ellos plantean inicialmente partiendo de la lectura de Valeria Coronel y de Luciana Tadagia, es ¿qué otras formas de control social no estatales se pueden presentar en una sociedad? Comentar. Bueno, digamos que esa es una pregunta muy amplia. Podríamos verlo, si nos vamos a la criminología crítica, así vieja escuela, pues podemos dividir en cuatro distintos niveles ese ejercicio del control social. Sí, el control social informal, que es aquello frente al cual el Estado pues no participa y no hay ninguna norma que lo haga. Y entonces dentro de eso podríamos encontrar el control que hacen los padres sobre los hijos, las familias sobre los hijos, que hacen pues las relaciones sociales entre sí, las parejas, los amigos, etcétera. O grupos de personas que no están institucionalizados, ¿no? Y esos controles están dentro, desde la burla hasta el estar pendiente, que llegue a casa, que haga lo que tiene que hacer, a lo que se comprometió, que se comporte como es esperado, ¿no? Luego tenemos el control social institucional informal, y ese control social institucional informal pues lo podemos ver o sea, el control social, quiero decir, que no hace parte de las normas, de lo que el Estado define, pero que está enmarcado en instituciones. Y entonces ahí podemos ver lo que hace la iglesia, lo que hace el barrio, eventualmente, lo que hacen otro tipo de agrupaciones que tienen incidencia, que son instituciones que tienen incidencia sobre las personas. Ya podemos ver una forma un poco más sofisticada de ese control institucional, que en algunos casos incluso puede ser formal, como es el control que se ejerce en el trabajo. Sí, podemos ver que si pensamos en el derecho disciplinario de quienes son trabajadores públicos, pues ese va a ser un caso clarísimo de control formal. Si vamos luego a aquello que le importa al Estado, pues tenemos unas formas de control que está en el control, la responsabilidad fiscal, la responsabilidad disciplinaria, que está, pues digamos, fundamentalmente a quienes ejercen cargos públicos, el control policivo, que es formal, pero que no tiene las consecuencias y el alcance del derecho penal, y pues luego tendríamos el derecho penal. Y yo creo que hay otro ámbito un poco más difuso, ya más allá de esa vieja escuela, que es el control que hacen los medios y que hace las redes sociales como una forma de vigilancia de todos contra todos, en donde pues se establecen unas formas tanto de conducta como de comportamiento, como de control sobre aquel que se comporte por fuera de lo esperado. Ahora bien, frente a delitos en específico, hay formas que son ilegales,
que podríamos pensar desde los falsos positivos que se ejercieron frente a personas que hacían parte de organizaciones armadas o incluso de la criminalidad, los linchamientos y las formas de justicia de mano propia, que son formas en cabeza de personas que autónomamente ejercen ese deseo voluntario de agredir a otra persona para que deje de hacer lo que está haciendo. Uno pensaría que formas de paramilitarismo son formas de control, justicia guerrillera, por ejemplo, en su momento, que lo ha estudiado muy bien Mario Aguilera, y adicionalmente podríamos pensar en pues sí, otro tipo de formas de limpieza social o de control de la diversidad que también es súper problemático y súper difícil, ¿no? Entonces estamos viendo como ciertas formas difíciles de control social que son un poco más pacíficas y otras que involucran un ejercicio de la violencia con o sin participación del Estado. O sea, si nos ponemos Foucaultianos, el control está en todos lados. Listo, profe, muchas gracias. No sé si alguien del auditorio quiere hacer una pregunta más o podemos ir cerrando ya la sesión de hoy. Parece que no hay más. Vale, muchas gracias a todos. Espero que haya sido complementario lo que hayamos discutido, lo que discutimos ahorita y estamos en contacto. Gracias de nuevo, profe. También a ustedes, compañeros, por haber asistido. Fue una jornada de mucho aprendizaje. Quedan estos conceptos pues muy claros. Y ya respecto a la sesión de la próxima semana, pues nos vemos el próximo martes. Mañana se les envía la lista de los siguientes grupos expositores. Recuerden que el material siempre se entrega hasta las 3 de la tarde y que el análisis de la noticia es hasta el viernes a medianoche y es basado en los conceptos que vimos en la sesión pasada. Entonces, que tengan una feliz noche para todos.